de Recorderis, nosotros tenemos una serie de instrucciones básicas. Entonces nosotros podemos decir que simplemente leer una variable, pues eso nos va a ocupar uno simplemente, y nosotros adoptemos ese uno como que fuera la función más básica que puede hacer nuestro procesador, ¿ya? Es la misión más sencilla, la función más elemental, que es simplemente mirar de qué se trata. Bueno, entonces, si nosotros tenemos una constante o tenemos simplemente una constante, como en este caso una asignación o una lectura, nosotros sabemos que la función temporal pues es 1. Entonces, si nosotros vamos a imprimir, entonces esto es igual a 1, porque es exactamente la misma cosa imprimir un valor A. Bien, si nosotros tenemos unas instrucciones secuenciales, como en este caso, por ejemplo, típico del punto y coma, en lenguaje de programación como por ejemplo el C y todos sus herederos, como el Java, como el Borland Delphi, bueno, como cualquiera de los herederos del C, entonces las instrucciones separadas por punto y coma, pues no es sino sumar cuánto cuesta una instrucción más lo que cuesta la otra instrucción. En este caso, para nosotros, tanto la asignación como la impresión son funciones básicas, entonces cada una de ellas pues vale 1, esto sería pues 1 más 1, pues 2, ya. Y cuando nosotros tenemos un condicional, entonces para nosotros el condicional, por ejemplo, si decimos hacemos una instrucción P' o de lo contrario hacemos una instrucción P doble prima. Y todo representes a través de un condicional. Entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir? Pues el condicional siempre lo vamos a tener nosotros que operar, o sea que es el valor del condicional más el máximo de lo que cuesta ya sea hacer P' o hacer P doble prima, como en este caso. Entonces, Profesor, lo que usted decía en la clase pasada de un operador. ¿Cómo es uno? En este caso, nosotros tenemos operadores, o sea, lo que sea P, ahorita nosotros no sabemos realmente qué quiere decir P. En este caso es un segmento de una instrucción. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros P' va a ser A igual a 3. Voy a aumentar, a ver si puedo aumentarlo un poquitico de tamaño. Denme un segundo. Miren, si nosotros tenemos esta instrucción aquí, entonces para nosotros este condicional que tenemos aquí siempre lo vamos a tener que operar. Entonces ese segmento de instrucción va a tener un valor, pero para nosotros ese valor siempre se va a tener que operar. Ahora, no, aquí no estamos hablando del peor de los casos todavía, porque aquí más que el peor de los casos estamos diciendo lo que más pueda en realidad tomar, ya sea P' o P doble prima. Aquí estamos siendo un poco pesimistas en nuestro análisis. En este caso sería, bueno, si ustedes lo quieren ver de esa forma, sería como el análisis del peor caso. ¿Por qué? Porque estamos tomando el valor que más cuesta, es decir, la instrucción que más tiempo se va a demorar. Por ejemplo, en este caso, si nosotros tenemos A igual a 3, que sería P', o de lo contrario, A sería igual a 4 y después imprima la A. Como nosotros sabemos que hacer la asignación y luego la impresión, pues esto va a costar 2 porque tenemos 1 que sería la asignación y 2 que sería la secuencialidad de estos dos valores. Entonces, ¿cuál es el máximo de 1 y 2? Pues 2. Y 1 más el máximo entre 1 y 2, pues va a ser 3. Eso quiere decir que todo este if va a costar 3 en este caso específico. Bien, este es un resumen muy rápido de lo que sucede. Pero si nosotros tenemos un for, entonces nosotros tenemos que darnos cuenta si el incremento es aditivo, es decir, si nosotros estamos sumando cosas, o si para nosotros el incremento es multiplicativo. En el caso del incremento aditivo, aquí tenemos dos casos, aquí, en el cual empezamos en A, aquí es el general, aquí es el A, y si nosotros decimos que hasta que I sea igual a A, desde I igual a
hasta que la I, o mientras, perdón, que la I sea menor que N. Y el I lo vamos incrementando por valores de B. Bueno, esto es una ecuación acerca del cálculo de, bueno, si nosotros tenemos N menos A dividido B, que sería esto, que son los incrementos, y si nosotros lo resolvemos para un caso específico, entonces nosotros podemos decir que esto es 4 veces n menos 3 dividido 5 más 2 de todo esto. Listo, así se resuelve si nosotros tenemos un bucle. Bueno, pero este lineal, si lo vemos aquí, el lineal, porque miren que la n no se está multiplicando realmente por otra variable ni por sí misma, entonces esto es lineal, aquí lo vemos lineal. No sabemos cuánto es n ni nos interesa, con simplemente verlo nos damos cuenta que este for es lineal. Eso quiere decir que cuando tenemos un for y cuando la variable se está incrementando con incrementos aditivos, entonces esto va a ser siempre lineal. Pero, y aquí viene lo otro, cuando tenemos incrementos multiplicativos, la cosa cambia. La cosa cambia porque es que ya empieza a participar ese logaritmo. Ya ahí el logaritmo empezamos nosotros a ver que la cosa empieza obviamente a cambiar el crecimiento. De hecho, aquí se termina mucho más rápido el for, claro, y se termina mucho más rápido porque el incremento es mucho más ágil, porque aquí le estamos multiplicando por una variable. Entonces, cuando tenemos en un for los incrementos muy rápidamente, crecen muy rápidamente, entonces ya empieza a participar el logaritmo. Entonces ya la función no es lineal, sino que tiene el aspecto del logaritmo. Listo, pero ¿esto qué quiere decir? O sea, ¿esto qué implicaciones tiene? Vamos entonces acá. Y esto es lo que quiero que lo aterricemos. Este es perdón. Denme un segundito. Bueno, preguntas hasta aquí. Mientras convierto es que tengo la otra presentación, pero se ve muy feo si no lo convierto a PDF. Entonces aquí lo estoy abriendo y yo lo convierto a PDF para que lo veamos obviamente pues muchísimo mejor. Bien, preguntas hasta allí. ¿Seguro? ¿Todo está claro o no están entendiendo nada? ¿O Pues, todo profe, está... los ejercicios que usted pone siempre son los más sencillitos. Ah, Pero no. cuando llega la hora de hacer los otros ejercicios, ahí se me pone complicado. Pero yo sí le entiendo lo que me está diciendo. Ah, bueno, bueno. Entonces veamos algo más interesante entonces. Entonces veamos, denme un segundito, voy a abrir aquí otro ejercicio donde miremos otros casos, otras cosas y otras circunstancias para que veamos qué sucede. Por ejemplo, ¿qué pasa? Vamos a empezar a compartir, denme un segundo, eso, ya quedó mucho mejor. Sí, definitivamente cuando uno comparte el PDF es mucho mejor. Listo. Entonces aquí, primero hagamos una reflexión y luego vamos a un ejercicio más interesante donde estamos utilizando todo. Entonces, miren, en otras ingenierías, cuando un producto no se comporta como debiera, es frecuente distinguir entre fallos y errores de diseño. Es decir, cuando estamos hablando de ingeniería mecánica, cuando estamos hablando de ingeniería civil, cuando estamos hablando de ingeniería química, nosotros podemos hablar de fallos y errores de diseño y son dos cosas muy diferentes. Un automóvil al que se le funde una bombilla tras un cierto uso, pues ha tenido un fallo, sí, y de hecho se espera un fallo de esos. Pero no es un error de diseño que se funda una bombilla, pues no, claro que no. Se funda un farol, no, para nada, no es un error de diseño, sino un fallo. Y es un fallo, obviamente, porque hay unos filamentos ahí en el bombillo que se van desgastando. Estos filamentos, ustedes saben, los filamentos, los de antes eran pues filamentos de carbono
Estamos hablando pues de las viejas bombillas amarillas de luz caliente. Estos filamentos que también se utilizaban en los automóviles de antes, pues eso se iba desgastando porque la electricidad va consumiendo y va quemando, este calor va quemando, obviamente el paso de los electrones va produciendo la energía y este calor va desgastando precisamente este filamento que funciona como una especie de resistencia. Entonces, al crear la resistencia se produce este efecto luminoso, pero llega un momento en que el filamento se desgasta y simplemente se rompe, pues se pierde continuidad y ya no alumbra más. Entonces toca quitar esa bombilla y poner otra con un filamento nuevo. Y no importa, los nuevos bombillos, pues si es de algún tipo de gas, entonces los gases se van consumiendo, se van dañando, se van deteriorando, se van degenerando, hasta que llega el momento en que la energía eléctrica ya no causa ningún tipo de excitación en el gas y no se produce el efecto lumínico. Entonces, igual se produjo un fallo, pero no es un error de diseño. Pero entonces miren lo que nos dice. Pues bien, en esta acepción, los programas nunca tienen fallos. Los programas nunca tienen fallos. Entonces es absurdo decir, el programa falló. No, no, eso está mal. Es un concepto que nosotros como informáticos no debemos asumir ni tomar. Los programas nunca tienen fallos, solo tienen errores de diseño. En otras palabras, si el programa falló, entre comillas, lo que realmente pasó es que estaba mal hecho, que el programa estaba mal diseñado, sino que uno utiliza el eufemismo de falló, obviamente como para quitarse un poco la responsabilidad o quitarle la responsabilidad a alguien. Pero en realidad lo que uno debe decir es el programa estaba mal hecho, es decir, el programa tenía un error de diseño. ¿Por qué sucede esto? Porque obviamente el programa no, lo único que hace es simplemente comportarse como el programador ha dejado escrito en el código. No piensa ni hace otra cosa diferente a la que uno haya escrito ahí en el código. Punto. Así de simple. Entonces, los supuestos fallos no son otra cosa que errores de los programadores. Punto. Así de sencillo. El error es humano, el error es un error de diseño, pero no un fallo. Eh, pero nosotros como informáticos, como ingenieros de sistemas, tenemos un privilegio enorme. No hay una profesión que tenga un privilegio tan enorme como nosotros, que hay una frase poderosísima, ¿sí? Una frase poderosísima que solamente nosotros como informáticos, como ingenieros de sistemas podemos decir. Y es una frase maravillosa, ¿sí? Que abusamos de esa frase. Tito Vázquez. Tito. Sí, sí, profe. Tito, Bien, bien. cuál es esa frase que solo los ingenieros de sistemas podemos decir y que todo el mundo asume que es verdad, que todo el mundo cree y nadie refuta? ¿Cuál es esa frase poderosísima que todo ingeniero de sistemas dice? Cuando hay un problema, sí, cuando hay un problema, cuando hay algún asunto que no está funcionando en el sistema, ¿qué decimos nosotros? Re- Reinicia o algo así. Bueno, por ahí, por ahí. Pero lo que pasa Ok. es que, miren, si nosotros decimos reinicie, formatee, la falla está en la capa 8 y todo esto, es muy complejo. No, no, no. Si hay una fila, por ejemplo, en un banco, si hay una fila en un banco y ha pasado horas las personas haciendo fila, exacto, se cayó el sistema. Esa es la bendita frase que imagínense por ejemplo, que un aviador dijera una cosa de esas, que un contador dijera algo de eso. Por ejemplo, no, no, la contabilidad se cayó. No, ningún se cayó. Ningún se cayó. No, eso está como así que se cayó la contabilidad. No, señor. Pero nosotros
simplemente podemos decir, se cayó el sistema. Y esa frase mágica hace que todo el mundo diga, ah, bueno, no hay solución, hay que esperar. Entonces todo el mundo pacientemente acepta esa frase. Esa frase, si nosotros analizamos realmente por qué se caen los sistemas, siempre hay una solución. Siempre hay una forma de evitar que el sistema se caiga. Esa frase tan odiosa que es un privilegio de nosotros los informáticos, ¿ya? Pero bueno, gracias, Tito, gracias. Miren, con respecto a esto, entonces, casi que nos ven a los ingenieros de sistemas en ocasiones como mafiosos, porque es que resulta que tenemos como ese as bajo la manga, se cayó el sistema, lo que pasó ahora precisamente de la RUAP. Nosotros empezamos a mandar, los profesores, cuando empezamos a coger y a digitarla, y bueno, ¿y cómo así que error en base de datos? Y cuando empiezan a echarnos cuentos a nosotros los informáticos, tío, no, venga, a mí no me eche ningún cuento, díganme qué fue lo que pasó, o sea, ¿para qué? A mí no me vengan con ese cuento que cayó el sistema, que no, contame, ¿qué pasó con el servidor? A ver, decime, tranquilo. Sí, o sea, yo ingeniero de sistemas, a mí no me vengas a enredar con se cayó el sistema. Entonces que empieza, no, que el servicio, que yo no sé qué, yo, bueno, está reiniciando ahí el computador, tranquilo. Reinicia ahí el computador y nos avisas cuando nosotros ya, no, que es que había muchas conexiones y como hay tantas conexiones al mismo tiempo, entonces los puertos, entonces ustedes no hicieron algo tan sencillo como simplemente poner un contador y simplemente ponerlo uno en espera. Hay demasiados usuarios, ya lo vamos a atender y ya, simplemente poner un contador y para que no le salga ese horrendo aviso allí que error en la base de datos, pues hombre, simplemente un contadorcito y que si supera la cantidad de usuarios permitidos, entonces simplemente ese es un proceso concurrente, ya, pero no me eche el puente que cayó el sistema, que no sé qué, no, simplemente no hemos implementado un contador para la cantidad de usuarios que estamos autenticando al mismo tiempo, ya, listo. Bueno, ya entendemos, no hay ningún problema. O sea que ese sistema de autenticación, un sistema de autenticación absurdo que no tiene un contador, una cosa tan sencilla como un contador. Se le hace una prueba de fatiga antes para saber cuántos son los usuarios que se soportan en un determinado instante. Y simplemente cuando el contador supera este valor que ya fue evaluado en una prueba de fatiga anterior, entonces simplemente hay una previsión para que no salga y que es que error de base de datos. Terrible. Pero bueno, sigamos acá. Pues resulta que aquí cuando tenemos ya otro ejercicio más interesante, por ejemplo, el típico, este es un código en C, muy sencillito, un código en C muy sencillito, en el cual nosotros decimos, bueno, tenemos aquí entonces una librería que es la librería legendaria STDIO, que es la que nos permite hacer los prints, las que nos permite hacer los scanf, que es para hacer la lectura por teclado, y el printf, que es lo que nos permite obviamente hacer la impresión. Esta es la STDIO, es la mágica, la librería mágica que se utilizaba antes en los años 80 y 90, cuando ninguno de ustedes existía. Entonces, a propósito, este tipo de código en C, que muchas veces nosotros lo olvidamos, el C++ y todo eso, los chicos que se fueron para China y que están haciendo todos estos programas para los sensores, yo ya les había comentado, ellos están haciendo con puro C ochentero, C++ ochentero, porque necesitan código muy pequeñito, porque necesitan código embebido en estos sensores que tienen muy poquita memoria, muy poquito poder de procesamiento, pero que son miles y miles de sensores. Entonces, como se necesita hacer esto, entonces por esa razón,
se toma precisamente un lenguaje de programación muy pequeño, muy ágil. Bien, entonces si nosotros tenemos un P, aquí está el P enmarcado en verde, entonces decimos P tiene la siguiente configuración, es decir, primero hacemos P1, luego P2, luego P3, luego P4, luego P5 y luego P6. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Pues porque cada uno de estos está separado por punto y coma. Entonces, como este está aquí, luego este, entonces va a ser P1, P2, P3, P4, P5 y todos separados por punto y coma. ¿Por qué este P5 y P6 se toma como uno solo? Porque si nosotros tenemos un while aquí y tenemos que se está realmente haciendo aquí un incremento y aquí una inicialización, entonces nosotros en lugar de tener este for aquí interno y este while externo con una inicialización de la misma variable, mírenlo, aquí está la misma variable, entonces más bien traducimos P5 y P6 por una sola instrucción que va a ser un par de for anidados. Eso es lo que estamos haciendo. Es equivalente, es exactamente lo mismo, pero es mejor dejar los dos for anidados para no dejarlos así aparte de estas instrucciones. Entonces, por la segunda regla, como son instrucciones secuenciales, entonces pues hacemos una suma de TP1, TP2, TP3, TP4 y TP5, que sería esto, P5 y P6, pero convertido en una sola instrucción. Ese es un truco para utilizar la regla número 2, que es en lugar de separar esto y esto, hacer simplemente un par de for anidados. Listo. Entonces, como ya tenemos, por ejemplo, el tiempo de 1, pues esto es una asignación, pero realmente estamos haciendo primero una declaración y luego una declaración y una asignación, o sea que serían 2 y cada uno de los P2 y P3 pues sería 1, cada uno de estos porque es una operación simple. Entonces reemplazamos cada una de estas suboperaciones y tenemos ya 2, que es esto, más 1, más 1, más este TP4, que sería todo esto, más el 5. Aunque alguien podría decir un momento, pero aquí, además de la asignación, nosotros, además de la declaración, perdón, estamos haciendo una asignación. Entonces aquí podríamos decir que realmente no es 2, sino sería 1 porque estamos declarando la n y aquí sería 2 porque estaríamos declarando tanto la k como entero y luego lo estamos asignando. Eso es verdad, eso es verdad. Si el assembler de la máquina donde nosotros estamos calculando esto no puede hacer la asignación y la declaración mediante una sola instrucción de procesador. Si este procesador tiene que hacer aparte la declaración y la asignación, entonces esto que tenemos aquí serían 2, es cierto. Pero si nuestro assembler puede perfectamente declarar y asignar en una sola instrucción, eso quiere decir que solamente le tomará un clock, es decir, solo le va a tomar un instante. Si es así, como en este caso, entonces nosotros solamente ponemos aquí 2, que sería la primera y la segunda variable. Por eso es el 2 aquí. Bien. O sea que la respuesta es, bueno, este depende, pero para la mayoría de los procesadores sí es posible en una sola instrucción declarar y asignar. Bien. Ahora, nosotros entonces tomamos cada una de estas instrucciones y la empezamos, digamos, a despedazar internamente. Entonces aquí tendríamos P4, que es el que acabamos de convertir, está compuesto de una instrucción aquí, por esta instrucción aquí adentro, por el for más interno, ¿ya? Y el for más interno, miren lo que está sucediendo, es un incremento multiplicativo. Como el incremento es multiplicativo, entonces nosotros decimos, bueno, primero necesitamos hacer 3 cosas aquí, que es la P1 aquí, que sería la multiplicación, luego la suma y luego la asignación. Eso sí, los procesadores no hacen multiplicación y suma y de una vez hace la asignación. No. Primero se tiene que operar y después sí se hace la declaración, por eso es 3.
lo que tenemos aquí. Este 2 de STP2 es porque nosotros necesitamos primero hacer una lectura. Mire que tenemos aquí una concatenación. Tenemos un K que tenemos que colocar y luego sí hacer esto, que sería la impresión como tal. Entonces, como tenemos que imprimirlo y luego hacer una concatenación aquí, entonces son dos cosas que tenemos que hacer. Y luego, pues obviamente tenemos que, como este está separado por punto y coma de esto, pues entonces va a ser esto sumado con esto. O sea que va a ser 5, que es 3 más el 2. Por eso nos da 5. Y así sucesivamente, al saber lo que se hace internamente, entonces tenemos todo este análisis. Entonces, déjeme lo agrando un poquitico. Entonces, según este análisis, ¿cuánto cuesta la declaración? ¿Cuántas veces se va a hacer la condición de parada? Entonces, 2n cuadrado más 2 veces cuando es falsa, o sea, cuando va a salir. ¿Cuántas veces se hace el incremento? Luego, este es el encabezado del for externo. Luego, el encabezado del for interno. Como es multiplicativo, entonces es con logaritmo, ¿ya? Y va a ser 3 porque estamos multiplicando por 3. Entonces, ¿cuántas veces se hace la condición verdadera? ¿Cuántas veces se hace falsa? Y todas veces, ¿cuántas veces se hace la condición de parada? ¿Y cuántas veces se hace el incremento? Y luego, más cuántos segmentos de programa SP1 y SP2 se van a hacer, que es esto mismo, pero multiplicado por 5, que es esto, lo que cuesta. Bueno, se hace toda esta vaina, se hace aquí, se hace la suma de términos semejantes, luego se distribuye el factor y luego nos queda aquí. O sea, que esto realmente lo que tenemos aquí es, mire lo que sucedió, tenemos n cuadrado logaritmo, pero entonces imagínense cada vez que nosotros vayamos a utilizar una función temporal, tengamos que coger tanta minucia, es decir, que el 8, que el base 3, que toda esta cantidad de detalles que nosotros tuviéramos que tener en cuenta siempre. Entonces las funciones temporales serían gigantescas, ¿ya? La razón por la cual no es prudente, entonces nosotros podemos algo así como por ciertas reglas reducir las funciones temporales. Entonces, una función temporal como esta, cuando nosotros le estamos sumando una constante, nosotros podemos simplemente no tomarla en cuenta, ¿ya? No tomamos la suma de constantes. Ahora, resulta que la multiplicación por constantes, el 8, no el n cuadrado, sino el 8, también nosotros podemos quitarla. Es decir, cuando en una función temporal está multiplicada por una constante, podemos descartar la constante. Y cuando la función temporal está sumada con una constante, también la podemos descartar. ¿Ya? Esto es bien interesante. ¿Esto qué nos permite hacer? Pues simplificar las funciones temporales, ¿ya? Y no estar como con tanto detalle. Esas son dos reglas muy importantes. Bueno, ¿esto de dónde sale? Entonces, ahora, este es el otro for. Este es el otro for que está afuera. Entonces, ya tenemos el P'5. Recuerden que había un for y había otro for que habíamos convertido, que este es el for más pequeño, que antes era un bucle while. Les hacemos exactamente lo mismo, tomamos entonces cuántas veces, cómo es que se está comportando esto, hacemos entonces las instrucciones dentro del for, cuántas veces se hace la verdadera, la falsa, la condición de parada, los incrementos, las declaraciones, y luego hacemos un truco, y esto nos toca bastante matemática, y hacemos entonces sumatorias, esto es a través de series. Gracias a las series vemos que aquí tenemos 4, y exactamente el mismo límite superior y 4 por el límite superior y la misma variable. Gracias a que esto y esto es lo mismo, podemos hacer esto. Entonces nosotros tenemos ya aquí una sumatoria, ya tenemos una serie, entonces nos va a tocar evaluar a ver cómo se puede obviamente resolver la serie. Listo.
Gracias a esto, entonces nosotros después de toda esta sumatoria, estamos sumando todo. Te imagínense, 4 más el otro bucle, más el bucle que acabamos de nosotros de encontrar. Entonces nos da al final, imagínense esto tan complicado, vea. Imagínense esta, perdón, imagínense esta función temporal tan compleja, con tanto detalle. Ay, perdón. Ya, aquí. ¿Te imaginas esta función temporal demasiado complicada? ¿Listo? Pero entonces nosotros podemos empezar a decir, como esto es una constante, se puede quitar. Como esto es una constante, se puede quitar. Como aquí es una constante multiplicando, se puede quitar. Como esta es otra constante multiplicando, se puede quitar. Una constante multiplicando se puede quitar. Una constante sumando se puede quitar. Una constante se puede quitar aquí, esta constante. Como el logaritmo base 3, entonces esto es como si nosotros estuviéramos multiplicando el logaritmo por una constante, entonces también se puede quitar y así sucesivamente. Podemos empezar a quitar y a quitar y a quitar, pero esto nos lleva realmente a una catalogación y eso es lo que queremos llevar al final. ¿Cómo podemos entonces catalogar las funciones temporales, incluirlas, todas las funciones temporales en una determinada categoría que tengan la misma característica? Entonces, vamos a ver ahora lo siguiente. Bueno, preguntas y comentarios hasta allí. Por favor, hagan las preguntas. ¿Sí se está entendiendo? ¿Seguro? Señores, ¿seguro? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, vamos entonces a mirar y esto, el de P5, a este, mírenlo. Pues aquí lo que hacemos es, miren, ¿por qué esta sumatoria? O sea, ¿qué es lo que sucedió allí? ¿Por qué esta sumatoria? Porque es que resulta que nosotros tenemos una serie, es una serie. El for exterior, hay un for que es exterior, que es este, el for exterior, por medio de una variable k que también internamente está utilizándose, ¿ya? Entonces la variable k, que es el pivote de afuera, es nada más ni nada menos que el límite superior del for interno, ¿ya? Eso es lo que sucede. Como es así, como el for exterior por medio de la variable que genera entonces una serie. ¿Cuál es esa serie? Que nosotros cogemos el primer cuando k es un 0, pues es 4 veces 4 por 0. Pero después cuando k es igual a 1, porque por cada k que se genera afuera, hay un k aquí adentro. Entonces, si k es igual a 0, pues el for interno se hace 0 veces. Si el for es igual a 1, entonces todo esto se va a hacer 4 veces, porque es 4 por 1. Y así sucesivamente, 4 por 2, 4 por... Y va sumando, porque k se va sumando de 4 en 4. Entonces, 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3, así sucesivamente, pero este límite es realmente este k al final, ¿cuál es el mayor? ¿Sí? Este k, ¿cuál va a ser el número más grande al cual va a llegar el k? El número más grande al cual va a llegar el k, como tenemos que k es siempre menor a n más 1, y los incrementos son de 4 en 4, entonces dividimos este número que es el más grande puede llegar, pero nunca lo va a llegar, que es se divide por esto que son los incrementos aditivos, que sería el 4. Te lo dividimos por 4 aquí y esto es la función techo. Eso quiere decir que es la más alta a la cual puede llegar. Es n más 1 dividido 4, lo máximo a lo cual puede llegar. Entonces miren lo que está pasando. Estamos multiplicando a 4 por una serie internamente que es desde 0 hasta n más 1 dividido 4.
Entonces, por eso tenemos una sumatoria desde igual a 1, porque no tiene sentido, pues 4 por 0, pues se hace 0 veces, sino empezamos desde el 1 hasta n más 1 dividido 4. Entonces, por eso tenemos 1 hasta n más 1 dividido 4. Y estos números siempre están multiplicados por 4, por 4, por 4. Por eso es esta sumatoria. Ahora, la sumatoria es cuántas veces se hace la declaración. Pues esta declaración que estamos haciendo aquí, pues se tiene que hacer todas las veces que K llegue. Entonces, K va a ser todas estas veces, que es n más 1 dividido 4. Ahora, nunca va a llegar